Mientras el destino de Genaro García Luna está en las manos de un jurado en la Corte Este de Nueva York, en México el exfuncionario de momento tiene 2 carpetas de investigación abiertas, según lo anunció este domingo la Fiscalía General de la República. La primera sería por su implicación en Rápido y Furioso, un operativo que consistió en la introducción de armamento estadounidense en territorio mexicano con la finalidad de rastrear 2.500 armas de alto poder. Quiénes, cómo y cuándo eran movilizadas. Sin embargo, este fracasó y las armas terminaron en manos del cártel de Sinaloa, generando un daño incalculable para la sociedad. La segunda carpeta corresponde al caso de posible corrupción por la licitación de los Centros Federales de Readaptación Social, los CEFERESOS, estos administrados por privados. Un esquema novedoso que inició durante el sexenio de Felipe Calderón, el cual ha representado un muy alto costo para el erario y el sistema penitenciario en nuestro país. Al juicio de Nueva York y a las 2 carpetas se suma la demanda civil en Florida que la Unidad de Inteligencia Financiera ha empujado desde 2021 para que el exfuncionario devuelva dinero que presuntamente obtuvo a través de contratos plagados de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿en qué consisten estos casos de los que ahora se le acusan en México? Te presentaremos información al respecto. Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Desde aquí, desde Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, decimos: no más armas. No más armas hacia México, no more weapons. Desgraciadamente, Rápido y Furioso en nuestro país es más que una película de Vin Diesel. Es un operativo fallido cuyas consecuencias han dejado armas de alto calibre en manos de la delincuencia organizada. Vamos atrás. Durante 2011, cuando fue el pleno auge de la denominada guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón, se dio a conocer que la Agencia de Control de Armas, Tabaco y Alcohol de los Estados Unidos, la ATF, permitió la entrada de 2.500 armas largas al territorio nacional que serían rastreadas mediante chips para dar a conocer la forma en que se traficaban estos productos. Esta estrategia, operada en secreto en 2009, fue nombrada como Operativo Rápido y Furioso y fue parte de las acciones de cooperación bilateral que mantenía el gobierno de Calderón Hinojosa con el gobierno de Estados Unidos. También pretendía liberar a personas que estaban acusadas por tráfico de armas entre ambos países para saber cómo operaba la cadena de distribución de estos equipos hacia las manos del crimen, algo que de hecho no tuvo los resultados deseados. Es ofensivo que se pierdan vidas por culpa de este mercado, cuya única razón es el lucro desmedido de esa industria a la que parece no importarle la vida del ser humano. El escándalo estalló debido al hallazgo de 2 rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la patrulla fronteriza estadounidense en diciembre de 2010, cerca de la línea fronteriza entre Arizona y México. Posteriormente, Lanny Breuer, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó a investigadores del Congreso de este país que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación. Tras ello, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadounidense Eric Holder, esto para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación, y aseguró que pondría en riesgo la seguridad nacional de ese país. Aunque posteriormente, ante el Comité Judicial del Senado, Holder reconoció que el operativo fue defectuoso en su concepción, así como en su ejecución. En 2016, la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificó como totalmente irresponsable la forma en la que se llevó a cabo este operativo y sostuvo que tanto la ATF como los fiscales federales fracasaron en considerar los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y de México. Y mientras todo esto pasaba, el flujo de armas seguía y seguía y seguía.
No es la primera ocasión en que la actual administración federal ha dado cuenta de las perjudicaciones que dejó esta estrategia que se operó en la opacidad y sin meditar las consecuencias que lamentablemente costaron un innumerable número de vidas mexicanas hasta la actualidad. En mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Calderón Hinojosa si sabía de estas operaciones ilícitas que permitieron el acceso de armas estadounidenses al país, algo que fue rechazado por el expresidente. Sin embargo, días después, el canciller Marcelo Ebrard anunció que se enviaría una nota diplomática al gobierno del país norteamericano para saber más información sobre estos operativos. Y se refiere a varias cosas. La solicitud tiene que ver con armas recuperadas en México y o en Estados Unidos. Tiene que ver con declaraciones de todos los testigos o participantes que no han sido publicadas al 100%. Y tiene que ver con una serie de detalles muy relevantes que denotan que hay una investigación de muchos años y que hace falta esa información para avanzar y concluir. Eso es previo al envío de la nota, obviamente. Y ahí lo refiero. Seguramente la respuesta que vamos a tener tiene que ver con todos esos elementos que estoy comentando, que está solicitando la Fiscalía General de la República. Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso en la nota diplomática así lo hicimos saber. Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto, o bien se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México. Y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública. Entonces estamos haciendo la referencia y estamos ubicando por qué es tan importante para México. Mientras que en 2022, la Fiscalía General de la República libró 7 órdenes de aprehensión en contra de 7 funcionarios del gobierno calderonista por su involucramiento en el operativo. Entre ellas están las de García Luna y las de Luis Cárdenas Palomino, quien ya se encontraba detenido en México en 2021 por el delito de tortura. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta donde nos quedamos. Además de la negligencia que pudo haber en el operativo Rápido y Furioso, otra de las aristas del supuesto combate al crimen y la mano dura estuvo en la construcción de más cárceles, una estrategia que desde hace años ha sido cuestionada por expertas, expertos y que además ha llamado la atención de la Auditoría Superior de la Federación. Acompañado del gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, y el titular de la Policía Federal en el país, Genaro García Luna, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró el Centro Federal de Reinserción Social para internos de mínimo y mediano riesgo procesados. Este centro, como ya se ha comentado aquí, representa un avance estratégico en la transformación del sistema penitenciario federal y en el fortalecimiento de la seguridad en el país, específicamente en la región. Ubicado a la salida oeste de Hermosillo, rumbo a Bahía de Quino, el Ceferezo será un penal cuya inversión oscila en los 4.200 millones de pesos y que dará alojamiento digno y con servicios generales a más de 2.500 reos federales. Aduanas de ingresos, clínica especializada y hospital, consultorios, módulo de telemedicina, equipos de seguridad innovadores, juzgados de fuero federal, edificio de gobierno, entre otros, forman parte del centro de readaptación construido sobre la base de 100 hectáreas. En 2010, el sistema penitenciario mexicano dio un importante paso: la adjudicación de 8 contratos a 6 empresas privadas para construir y administrar 8 penales federales, un modelo bastante común en los Estados Unidos. Entre estos penales estaba el de Hermosillo, como acabamos de escuchar. La idea es que las empresas operarían durante 22 años los penales y cada año se les daría 9.003 millones de pesos para este fin. La suma de esto da 200.000 millones de pesos. En años recientes, la Auditoría Superior de la Federación revisó con lupa y determinó que estos contratos adjudicados directamente se dieron a empresas que no tenían ningún expertise en diseño o construcción de prisiones, o ni siquiera en sistemas de seguridad. De hecho, las empresas subcontrataron a otras, por lo que estos intermediarios ganaron dinero simplemente por terciarizar la encomienda.
La investigación de Contralínea sobre este tema señala que los contratos se firmaron entre 2010 y 2011 y que además de los secretarios de Hacienda, Función Pública y más resultarían responsables también el secretario de Seguridad del sexenio, así como el oficial mayor Sergio Montaño por maquinar un desfalco al erario federal continuado y sistemático con algunas de las contratistas favoritas del sexenio. Recibimos la administración con 6 penales federales. Entregaré al final de mi mandato 22 penales federales, es decir, la mayor obra de infraestructura penitenciaria a nivel federal que se haya hecho en el país. La justificación política fue que este esquema público-privado permitiría mejores condiciones de vida para las personas privadas de su libertad y así lograr una reinserción, mientras descargaba al Estado financieramente de la tarea. Sin embargo, un estudio de México Evalúa concluyó que esto está lejísimos de ser cierto. Para empezar, la manutención de un reo diario en 2012 costaba en estas prisiones privadas 1,500 pesos, mientras que en los centros públicos iban de los 150 a los 400 pesos. Esto según una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero más dinero no significa necesariamente mejores condiciones, pues en 2016 otro estudio encontró los mismos problemas de autogobierno, tráfico de drogas, trabajo sexual, tortura y tratos degradantes. Quizás si queremos empezar a entender por qué el sistema penitenciario en nuestro país está tan mal, podríamos empezar por ver aquí, pues el 80% del presupuesto destinado a los ceferezos se va a los pocos construidos por empresarios y el 20% para todos los demás. El informe de México Evalúa denuncia que se priorizó la infraestructura de máxima seguridad. Sin embargo, fueron construidos en zonas aisladas que dificultan mucho la visita de familiares, incrementando los costos para ellas, por lo tanto, entorpeciendo también la reinserción. Y por si fuera poco, los penales privados cobran al Estado por los espacios no utilizados, es decir, cobran por la capacidad del penal, aun si no está totalmente lleno. Acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de $1,000 millones. Ayer el que lo acusa habla de que recibía $1 millón diarios. Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia. Ahora hablemos de la demanda en Florida. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó del juicio del exfuncionario en Nueva York y recalcó que para su administración lo importante también es recuperar dinero que presuntamente robó al país. Más allá de los sobornos que están por probarse en la corte del juez Brian Cogan, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF acusa que García Luna usó sus contactos dentro de las agencias de seguridad para lograr contratos millonarios en el sexenio de Peña Nieto. García Luna había fundado la empresa Glac Consulting una vez que dejó el cargo y tenía por objetivo la consultoría en temas de seguridad pública. De acuerdo con los autores, las 5 vidas de Genaro García Luna, Guadalupe Correa y Tony Payán, en dicha empresa estaban también José Rodríguez, exagente de la CIA, famoso por participar en torturas en la prisión de Guantánamo. Y no solo era la consultora Glac. Numbach Incorporated, que es la empresa que recibió varios contratos públicos, formaría parte de una complicada red de empresas con sede en Panamá. Esta demanda se presentó en los tribunales de Florida el 21 de septiembre del 2021, donde residía García Luna antes de ser arrestado en Houston, por el despacho KCM, quien representa al gobierno mexicano. En caso de ganar, se espera que el exsecretario devuelva al menos $250 millones. Menos de 2 meses después, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, renunció a su puesto tras el escándalo que desató su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, pero la demanda no se diluyó en la nueva administración de Pablo Gómez. Al contrario, en octubre del año pasado elevaron la cifra implicada a $750 millones de dinero que fue desviado a paraísos fiscales, empresas, propiedades, lujos, autos, inversiones y más. De acuerdo con investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dirigidas por Raúl Olmos, el dinero habría ido a terminar en países como Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.
esta demanda de corte civil va a un ritmo y está completamente desvinculada del juicio en Nueva York que, por el momento, se ha decidido se centre únicamente en el periodo de García Luna como funcionario en la administración de Calderón y no en su trabajo como consultor o en su estilo de vida cuando se mudó a Estados Unidos a partir del 2012. Sin duda, el exfuncionario tiene mucho que explicar aquí y en el vecino del norte. Por el momento, nuestro país continúa pagando estas consecuencias de decisiones que fueron premeditadas o no durante su gestión. Si quieres conocer el día a día del juicio de Genaro García Luna, no dudes en escuchar la emisión Entre Washington y México con Jesús Esquivel. También puedes volver a escuchar nuestro episodio El juicio de Genaro García Luna. Los links están en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.